Daremos inicio al desarrollo de distribución de probabilidades. Comenzaremos con una definición en qué consiste esta distribución. Una distribución de probabilidad de la variable discreta está constituida por un conjunto de valores de la variable aleatoria x, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, asociados con sus correspondientes probabilidades, p sub 1, p sub 2, hasta p sub n. Y esto tiene que cumplir la condición de cierre. Como nosotros sabemos por el segundo axioma matemático, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1, o sea, el 100%. Fíjense que esto va acompañado de un gráfico. El gráfico es un gráfico de bastones y tenemos las probabilidades acumuladas. Este gráfico lo podemos asociar con el gráfico que nosotros realizábamos las ojivas, porque precisamente constituyen un gráfico de las probabilidades acumuladas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las funciones de distribución acumulada. También se las denomina función de distribución. Es la probabilidad de la variable aleatoria x sub i sea mayor o igual que un valor particular x sub u. Entonces nosotros tenemos esta formulita que la función de probabilidad de la variable esa particular x sub u es igual a la probabilidad de que la variable x sub i es menor o igual, o sea, el valor de esa variable x sub i es menor o igual al valor de la variable x sub u. En el caso discreto, la función de distribución se obtiene sumando sucesivamente las probabilidades correspondientes a los valores de la variable aleatoria a partir del primer valor y hasta el uésimo. Por lo tanto, me va a quedar así la función. Nosotros vamos a tener la función de esa variable x sub u y ya dijimos que son valores menores o iguales, o sea, los valores de x van a ser los valores menores o iguales a los valores de x sub u y se van a sumar las probabilidades, o sea, p sub 1 más p sub 2 hasta p sub u. Tienen que tener muy presente esta función de probabilidades porque después lo van a utilizar en los prácticos o en algún problemita teórico con valores. Es posible observar que si la variable aleatoria es discreta, su distribución de probabilidad tiene las siguientes características. La variable aleatoria solo puede tomar algunos valores en un intervalo definido. Las probabilidades se representan con p sub i o p sub x. En un punto cualquiera de la variable x, la probabilidad tiene sentido y puede valer entre p o 0 según un punto coincida o no con algún valor específico de la variable. Si la variable x es igual a x sub u, la probabilidad de x es igual a ese punto, digamos, y la probabilidad vamos a denominarla p sub u. Mientras que la probabilidad, si es distinta a ese punto, va a ser igual a 0. El gráfico de la distribución ya dijimos que es un gráfico de bastones y las probabilidades se calculan mediante la aplicación de las conocidas reglas provenientes de la teoría clásica, o sea, casos favorables sobre todos los casos posibles, y debe cumplirse, como ya sostuvimos en el primer punto, que la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. La distribución de probabilidades en el caso de variables aleatorias discretas se denominan genéricamente función de probabilidad.
Bueno, acá tenemos los gráficos. Nosotros, como podemos observar o podemos asociar con la distribución de frecuencias, más precisamente a las frecuencias relativas, y de esta manera podemos pensar en la distribución de probabilidad como formas teóricas e ideales en el límite de distribuciones de frecuencias relativas cuando el número de observaciones es muy grande. Nosotros podemos recordar acá la definición frecuencial de probabilidades. Entonces, lo que nosotros obteníamos en el cuadro de distribución de frecuencias es lo que estaba ocurriendo realmente, mientras que acá esta distribución es en forma teórica, lo que posiblemente ocurra o lo que esperamos que ocurra. Podemos obtener dos parámetros. Uno de los parámetros es la esperanza matemática. Esta esperanza matemática es un promedio teórico y podemos recordar la formulita, o podemos tener presente la formulita de la media aritmética para datos agrupados. Para datos agrupados nosotros teníamos la media aritmética, la sumatoria de x sub i por f sub i dividido n. Y vamos a recordar que fíjense que las probabilidades acá encierran los casos favorables sobre todos los casos posibles, o sea, f sub i dividido n, que corresponde a la formulita de frecuencias relativas. La esperanza en este caso entonces va a ser la sumatoria de cada uno de los valores empíricos de mi variable x por sus correspondientes probabilidades. Entonces, la esperanza matemática es una media aritmética en términos teóricos o ideales. Se diferencia de la media aritmética en que esta última es empírica y real. Bueno, se asimila a una media poblacional, por lo que puede escribirse que la esperanza es igual a mu de x. Bueno, la varianza es una medida de dispersión. Nosotros sabemos que es la sumatoria de los desvíos respecto a la media elevado al cuadrado por sus correspondientes probabilidades. Podemos utilizar una fórmula de trabajo. Entonces la sumatoria de x sub i cuadrado por las probabilidades menos la media, en este caso la esperanza elevada al cuadrado. Se considera conceptualmente una varianza poblacional y como tal se puede simbolizar la varianza de x es igual a sigma de x cuadrado y el desvío es d sub x igual a sigma de x. Entonces, cuando nosotros observamos la formulita, podemos ir completando en nuestro cuadro lo que me va solicitando cada una de estas formulitas, ¿no es cierto? Para obtener la esperanza, nosotros necesitamos el producto de cada uno de los valores de x por su correspondiente probabilidades, sumamos y obtenemos el valor de la esperanza. Y para la varianza necesitamos esta partecita, ¿sí? Elevamos al cuadrado cada uno de los valores empíricos, multiplicamos por sus correspondientes probabilidades y obtenemos la sumatoria. Reemplazamos acá en la fórmula este valor que obtenemos acá y le restamos el valor de la esperanza elevada al cuadrado. Vamos a restablecer esto, que tuve un problema técnico con las clases reales. Bueno, las propiedades, obviamente que esta esperanza va a guardar las mismas propiedades que teníamos en la media. La esperanza matemática de la suma de una constante para una variable es igual a la constante más la esperanza. ¿Se acuerdan que eso teníamos en las propiedades de la media aritmética? La esperanza matemática del producto de una constante de una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable, y la esperanza matemática de la suma de variables es la suma de las esperanzas de esas variables. Bueno, si la variable es continua, ella puede tomar cualquier valor en un determinado campo de variación. La probabilidad se representa con el símbolo f sub i o f sub x. En un intervalo la probabilidad
no tiene sentido en un punto, solo tiene sentido en un intervalo particular de la variable aleatoria x sub pi, por más pequeño que éste sea. Es decir, que simbólicamente podemos indicar la probabilidad con la expresión de la probabilidad de x sub i va a estar comprendida entre x sub 1 y x sub 2, o sea, en un intervalo que va a ser igual a, o sea que las probabilidades se van a medir bajo esta curva de Gauss, o sea, en cada área de esta función de densidad. En el gráfico de la distribución es un gráfico de áreas, o sea, y se representa, bueno, entre los puntos x sub 1 y x sub b. O sea que cada porción bajo esta curva vamos a tener distintas probabilidades. La sumatoria obviamente de todas las probabilidades bajo esta curva de Gauss es igual a 1 y que cumple la condición de cierre que tenemos acá. Bueno, utilizamos integrales obviamente porque estamos en una función de área. Se denomina genéricamente a esta función de probabilidad, en el caso continuo, función de densidad, debido a que considera que las probabilidades adquieren densidad, es decir, adensan convirtiéndose en áreas. Tener presente bien ese concepto. Y bueno, por último tenemos el gráfico, que es un gráfico en áreas, las acumuladas de esas probabilidades. Tenemos dos parámetros, que es la esperanza y la varianza. Y bueno, acá este cuadrito nos presenta en forma simplificada o una síntesis de lo que nosotros acabamos de desarrollar. Entonces, la simbología de la probabilidad en discreta es P sub i, en continua es F sub i. El concepto de probabilidad tiene sentido en la discreta en un punto y las continuas en un intervalo. El valor de la probabilidad vale P sub i y su gráfico es bastones. Y acá vale A y su gráfico es en áreas. El cálculo de las probabilidades, bueno, tiene sentido en un punto y esto representa un intervalo. La condición de cierre, bueno, siempre sabemos que son las sumatorias de las probabilidades es igual a 1 y su denominación genérica es función de probabilidades en discreta y función de densidad en las continuas. Bueno, nos vemos en el próximo videito. Espero que les resulte útil. Hasta luego. Acá, bueno, hay un ejemplo. Tenemos el número de muestra, puede ser el número de muestra de tubos de agua, las probabilidades de ocurrencia del número de muestras y hallamos el promedio de ese número de muestras, que es la esperanza, y esto es para la varianza. Fíjense que acá la probabilidad de que sean igual a 30 es 0,03 que tenemos acá. Que sean mayores a 26, tomamos mayores a 26 todas estas probabilidades en el cuadrito que tenemos, o podemos bien tomar las acumuladas que no tenemos en este caso, que es 0,36. Bueno, el promedio de muestras es 27,85 con una probabilidad de desvío de 1,29. O sea que por debajo, por arriba, podemos tener una muestra con respecto al promedio. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta luego, chicos.